El granero de Wildhead se alzaba un poco apartado de la carretera, con una árida extensión de brezales a sus espaldas y unos cuantos abetos altos con las cabezas rezagadas por el viento como único refugio. Era una casa solitaria en un camino solitario, poco mejor que un sendero que conducía a través de un desolado desperdicio de campos arenosos hasta la orilla del mar. Y era una casa que tenía mala fama entre los nativos del pueblo de Oldcroft, que era el lugar más cercano donde podía encontrarse humanidad. No obstante, era una buena casa antigua, construida sustancialmente en los tiempos en que no se escatimaba en piedra y madera. Una buena casa antigua de piedra gris con muchos hastiales, profundos ventanales y una amplia escalera, largos pasadizos oscuros, puertas ocultas en rincones extraños, armarios tan grandes como algunas habitaciones modernas y sótanos en los que una compañía de soldados podría haber yacido. Esta vieja y espaciosa mansión estaba entregada a ratas y ratones, a la soledad, a los ecos y a la ocupación de 3 ancianos. Michael Bascom, cuyos antepasados habían sido terratenientes de importancia en la vecindad, y sus 2 criados, Daniel Skegg y su esposa, que habían servido al dueño de aquella vieja y lúgubre casa desde que dejó la universidad, donde había vivido 15 años de su vida, 5 como estudiante y 10 como profesor de ciencias naturales. A los 33 años, Michael Bascom parecía un hombre de mediana edad. A los 56 se movía y hablaba como un anciano. Durante aquel intervalo de 23 años había vivido solo en Wildhead Grange, y la gente del campo se decía que la casa lo había convertido en lo que era. Se trataba sin duda de una noción fantasiosa y supersticiosa por su parte, pero no habría sido difícil trazar una cierta afinidad entre el apagado edificio gris y el hombre que vivía en él. Ambos parecían igualmente alejados de las preocupaciones e intereses comunes de la humanidad. Ambos tenían un aire de melancolía asentada, engendrada por la soledad perpetua. Ambos tenían la misma tez descolorida y el mismo aspecto de lenta decadencia. Sin embargo, muy por solitaria que fuera la vida de Michael Bascom en Wildhead Grange, de ningún modo habría cambiado su tenor. Se había alegrado de cambiar el relativo aislamiento de las habitaciones de la universidad por la soledad ininterrumpida de Wildhead. Era un fanático de la investigación científica, y sus tranquilos días estaban repletos de tareas que rara vez dejaba de interesarle y satisfacerle. Había periodos de depresión, momentos ocasionales de duda, cuando la meta hacia la que se esforzaba parecía inalcanzable, y su espíritu desfallecía en su interior. Afortunadamente, esos momentos eran raros en él. Tenía un tenaz poder de continuidad que debería haberle llevado a la cima más alta de los logros, y que tal vez, en última instancia, podría haber ganado para él un gran nombre y un renombre mundial, de no ser por una catástrofe que cargó los últimos años de su inofensiva vida con un remordimiento inconquistable. Una mañana de otoño, las meditaciones de Mr. Bascom durante el desayuno sobre el último tratado de la teoría atómica se vieron interrumpidas por una abrupta petición del mismísimo Daniel Skegg. El hombre estaba acostumbrado a atender a su amo en el más absoluto silencio, y su súbita irrupción en el discurso fue casi tan sorprendente como si el busto de Sócrates sobre la estantería
hubiera irrumpido en lenguaje humano. «Es inútil», dijo Daniel. «Mi señora debe tener una niña». «¿Una qué?», preguntó Mr. Bascom sin apartar los ojos de la línea que había estado leyendo. «Una muchacha que trote por ahí, lave y ayude a la vieja. Se le están debilitando las piernas, pobrecita. Ninguno de nosotros ha rejuvenecido en los últimos 20 años. ¡20 años! Se hizo eco con Michael Bascom desdeñosamente. ¿Qué es 20 años en la formación de un estrato? Lo que incluso en el crecimiento de un roble, el enfriamiento de un volcán. No mucho, tal vez, pero es apto para decir en los huesos de un ser humano. Las manchas de magnaneso que se ven en algunos cráneos indicarían sin duda. Comenzó el científico soñadoramente. Ojalá mis huesos estuvieran tan libres de reumatismo como lo estaban hace 20 años, prosiguió Daniel. Y entonces, tal vez, no pasaría nada en 20 años, sea como fuere. Mi señora debe tener una niña. No puede seguir trotando arriba y abajo por esos pasadizos eternos y de pie en aquel fregadero de piedra año tras año, como si fuera una mujer joven. Debe tener una chica que la ayude. Que tenga 20 muchachas, dijo Mr. Bascom, volviendo a su libro. ¿Qué sentido tiene hablar así, señor? 20 muchachas, en efecto. Tendremos trabajo raro para conseguir una. ¿Por qué el barrio está poco poblado?, interrumpió Mr. Bascom, que seguía leyendo. No, señor, porque se sabe que esta casa está encantada. Michael Bascom dejó su libro y dirigió a su criado una mirada de grave reproche. Skegg, creía que habías vivido lo suficiente conmigo para ser superior a cualquier locura de este tipo. No digo que crea en fantasmas, contestó Daniel con aire de disculpa, pero la gente del campo sí. No hay un mortal entre ellos que se aventure a cruzar nuestro umbral después del anochecer. Simplemente porque Anthony Bascom, que llevó una vida desenfrenada en Londres y perdió su dinero y sus tierras, regresó aquí con el corazón roto y se supone que se destruyó a sí mismo en esta casa. El único resto de propiedad que le quedó de una magnífica finca. Se supone que se destruyó a sí mismo, exclamó Skegg. El hecho es tan conocido como la muerte de la reina Isabel o el gran incendio de Londres. ¿Por qué no fue enterrado en el cruce de caminos entre aquí y Holcroft? Una tradición ociosa de la que usted no podría aportar ninguna prueba sustancial, replicó Mr. Bascom. No sé si pruebas, pero la gente del campo lo cree tan firmemente como cree en el Evangelio. Si su fe en el Evangelio fuera un poco más fuerte, no tendrían que preocuparse por Anthony Bascom. Bueno, una chica de algún tipo debemos conseguir, pero tendrá que ser una extranjera, o una chica a la que le cueste conseguir un lugar. Cuando Daniel Skegg dijo extranjera, no se refería a una nativa de algún lugar lejano, sino a una muchacha que no hubiera nacido y crecido en Holcroft. Daniel había crecido y se había criado en aquella aldea insignificante, y por pequeña y aburrida que fuera, consideraba el mundo que había más allá solo al margen. Michael Bascom estaba demasiado metido en la teoría atómica para dedicar un segundo pensamiento a las necesidades de un viejo criado. La señora Skegg era una persona con la que raramente tenía contacto. Vivía la mayor parte del tiempo en una región sombría, en el extremo norte de la casa,
donde gobernaba la soledad de una cocina que parecía una catedral y numerosas oficinas de la clase del schooler, la despensa y la alacena, donde mantenía una guerra perpetua con arañas y escarabajos y agotaba su vieja vida en el trabajo de barrer y fregar. Era una mujer de aspecto severo, piedad dogmática y lengua amarga. Era una buena cocinera y atendía con diligencia las necesidades de su amo. Él no era un epicurio, pero le gustaba la vida tranquila y fácil, y el equilibrio de su poder mental se habría visto perturbado por una mala cena. No volvió a saber nada más de la propuesta incorporación a su hogar durante 10 días, cuando Daniel Skegg volvió a sobresaltarlo en medio de su estudioso reposo con el abrupto anuncio: «Tengo una niña». ¿La tienes? Y siguió con su libro. Esta vez leía un ensayo sobre el fósforo y sus funciones en relación con el cerebro humano. Sí. Era una niña abandonada y descarriada. O no la habría tomado. Si hubiera sido nativa, nunca habría venido a nosotros. «Espero que sea respetable», dijo Michael. «Respetable. Ese es el único defecto que tiene, pobrecita. Es demasiado buena para este lugar. Nunca ha trabajado antes, pero dice que está dispuesta a trabajar y me atrevo a decir que mi madre será capaz de introducirla». Su padre era un pequeño comerciante en Yarmouth. Murió hace un mes y dejó a esta pobre desamparada. La señora Mitch, de Holcroft, es su tía y le dijo a la muchacha: «Ven y quédate conmigo hasta que consigas un lugar». Y la muchacha ha estado viviendo con la señora Mitch durante las últimas 3 semanas, tratando de conseguir un lugar. Cuando la señora Mitch se enteró de que mi señora quería una chica para ayudarla, pensó que sería ideal para su sobrina María. Por suerte, María no había oído hablar de esta casa, así que la pobre inocente me hizo una reverencia y me dijo que estaría encantada de venir y que haría todo lo posible por aprender su deber. Lo había tenido fácil con su padre, que la había educado por encima de sus posibilidades, como un tonto que era. Por lo que cuentas, me temo que has hecho un mal negocio, dijo Michael. No quieres a una jovencita para limpiar calderos y sartenes. Si fuera una joven duquesa, mi vieja la haría trabajar, replicó Skegg con decisión. Y por favor, ¿dónde vas a meter a esta chica?, preguntó Mr. Bascom, bastante irritado. No puedo tener a una joven extraña deambulando por los pasillos de mi habitación. Ya sabes lo mal que duermo, Skegg. Un ratón detrás del arrimmadero basta para despertarme. Ya he pensado en eso, respondió el mayordomo con su mirada de inefable sabiduría. No voy a ponerla en tu piso. Dormirá en el desván. ¿En qué habitación? El grande en el extremo norte de la casa. Es el único techo que no deja pasar el agua. Daría igual que durmiera en una ducha que en cualquiera de los otros áticos. La habitación del extremo norte, repitió Mr. Bascom pensativo. ¿No es? Claro que lo es, espetó Skegg, pero ella no sabe nada de eso. Mr. Bascom volvió a sus libros y se olvidó por completo de la huérfana de Yarmouth, hasta que una mañana, al entrar en su estudio, se sobresaltó al ver una extraña muchacha, vestida con una pulcra bata de algodón blanco y negro, que se afanaba en quitar el polvo de los volúmenes apilados en bloques sobre su espaciosa mesa de escribir, y lo hacía con unas manos tan hábiles y cuidadosas que Mr. Bascom no tuvo la menor inclinación a enfadarse por aquella libertad inusitada. La anciana Skegg se había abstenido religiosamente de limpiar el polvo, alegando que no deseaba interferir en las costumbres de Mr. Bascom, una de las costumbres del amo. Por lo tanto, había sido inhalar una buena cantidad de polvo en el curso de sus estudios.
La muchacha era una cosita delgada, de rostro pálido y algo anticuado, cabellos de lino trenzados bajo una pulcra gorra de muselina, tez muy blanca y ojos de azul claro. Eran los ojos azules más claros que Michael Bascom había visto nunca, pero había una dulzura y una gentileza en su expresión que compensaban su color insípido. «Espero que no se oponga a que limpie el polvo de sus libros, señor», dijo haciendo una reverencia. Hablaba con una precisión pintoresca que a Michael Bascom le pareció bonita a su manera. No me importa la limpieza, siempre que no se molesten mis libros y mis papeles. Si quita un volumen de mi escritorio, vuelva a colocarlo en el lugar de donde lo sacó. Es todo lo que pido. Tendré mucho cuidado, señor. ¿Cuándo has venido? Esta misma mañana, señor. El estudiante se sentó en su escritorio y la muchacha se retiró, saliendo de la habitación tan silenciosamente como una flor al cruzar el umbral. Michael Bascom la siguió con curiosidad. Había visto muy poco de la juventud femenina en su árida carrera y se maravilló ante aquella muchacha, como ante una criatura de una especie desconocida para él hasta entonces. Con qué justicia y delicadeza estaba formada, qué piel translúcida y qué suaves y agradables acentos salían de aquellos labios teñidos de rosa. Sin duda, esta moza de cocina era muy bonita. Lástima que en este mundo tan ajetreado no se le pudiera encontrar mejor trabajo que fregar ollas y sartenes. Absorto en consideraciones sobre huesos secos, Mr. Bascom no pensó más en la sirvienta de rostro pálido. No la vio más por sus habitaciones. Cualquiera que fuese el trabajo que realizaba ahí, lo hacía por la mañana temprano, antes del desayuno del erudito. Llevaba una semana en la casa, cuando un día se la encontró en el vestíbulo. Le sorprendió el cambio en su aspecto. Los labios de niña habían perdido su tono de capullo de rosa. Los ojos, de un azul pálido, tenían un aspecto asustado y alrededor de ellos había ojeras, como en alguien cuyas noches habían sido de insomnio o de pesadillas. Michael Bascom se sobresaltó tanto al ver una expresión indefinible en el rostro de la muchacha que, reservado como era por costumbre y naturaleza, se atrevió a preguntarle qué le ocurría. «Estoy seguro de que le pasa algo», dijo. «¿Qué es?» «Nada, señor», vaciló ella, aún más asustada ante su pregunta. «De hecho, no es nada, o nada por lo que merezca la pena preocuparse». «Tonterías. ¿Supone usted que porque vivo entre libros no simpatizo con mis semejantes? Dime qué te pasa, niña. Supongo que estás afligida por la pérdida de tu padre». «No, señor, no es eso. Nunca dejaré de lamentarlo. Es una pena que me durará toda la vida». «¿Qué? ¿Hay algo más entonces?», preguntó Michael con impaciencia. «Ya veo. No eres feliz aquí. El trabajo duro no te sienta bien, ya me lo imaginaba». «Por favor, señor, no piense eso», gritó la muchacha, muy seriamente. «De hecho, estoy contenta de trabajar, contenta de estar al servicio, es solo que...» Vaciló y se derrumbó, las lágrimas rodando lentamente de sus ojos apenados, a pesar de su esfuerzo por contenerlas. «¿Solo qué?», gritó Michael cada vez más enfadado. «La muchacha está llena de secretos y misterios». «¿Qué quieres decir, muchacha? Sé que es una tontería, señor, pero tengo miedo de la habitación donde duermo». «¿Miedo? ¿Por qué?» «Le digo la verdad, señor. Me promete no enfadarse». «No me enfadaré si hablas claro, pero me provocas con estas vacilaciones y supresiones. Y por favor, señor, no le diga a Mr. Skegg que se lo he contado. Me regañaría o tal vez incluso me echaría». «Señor Skegg no te regañará. Continúa, niña. Quizá no conozca la habitación donde duermo, señor. Es una habitación grande en un extremo de la casa,
que mira hacia el mar. Puedo ver la oscura línea de agua desde la ventana y a veces me maravillo al pensar que es el mismo océano que solía ver cuando era niña en Yarmouth. Se está muy solo, señor, en lo alto de la casa. El señor y la señora Skegg duermen en un cuartito cerca de la cocina, ya sabe, señor, y yo estoy muy sola en el piso de arriba. Skegg me dijo que había sido educada con antelación a tu posición en la vida, María. Debí pensar que el primer efecto de una buena educación habría sido hacerte superior a cualquier tonta fantasía sobre habitaciones vacías. Por favor, señor, no piense que es culpa de mi educación. Mi padre se esmeró tanto conmigo. No reparó en gastos para darme una educación tan buena como la que puede desear la hija de un comerciante. Y era un hombre religioso, señor. No creía en los espíritus de los muertos que se aparecen a los vivos, desde los días de los milagros, cuando el fantasma de Samuel se apareció a Saúl. Nunca me metió ninguna idea tonta en la cabeza, señor. No tuve ni un pensamiento de miedo cuando me acosté a descansar en la gran habitación solitaria del piso de arriba. Bueno, ¿y entonces? Pero la primera noche me sentí agobiada mientras dormía, como si tuviera una pesada carga sobre el pecho. No fue un mal sueño, sino una sensación de angustia que me persiguió durante todo el sueño. Y justo al amanecer, me desperté de repente con el sudor frío corriéndome por la cara y supe que había algo espantoso en la habitación. ¿Qué quiere decir con algo espantoso? ¿Viste algo? No mucho, señor, pero se me heló la sangre en las venas y supe que era esto lo que me había estado siguiendo y agobiando durante todo mi sueño. En el rincón, entre la chimenea y el armario, vi una sombra tenue e informe, producida por un ángulo del armario, me atrevería a decir. No, señor, pude ver la sombra del armario clara y nítida, como si estuviera pintada en la pared. Esta sombra estaba en el rincón, una masa extraña y sin forma. O si tenía alguna forma, parecía... ¿Qué? Preguntó Michael con impaciencia. La forma de un cadáver colgado contra la pared. Michael Bascom se puso extrañamente pálido, pero mostró una incredulidad absoluta. Pobre niña. Has estado preocupada por tu padre hasta que tus nervios se han debilitado y estás llena de fantasías. Una sombra en un rincón, al amanecer. Todos los rincones están llenos de sombras. Mi viejo abrigo, tirado en una silla, te convertirá en un fantasma tan bueno como quieras ver. Señor, he tratado de pensar que es mi fantasía, pero he tenido la misma carga pesándome todas las noches. He visto la misma sombra cada mañana. Pero cuando llega la luz del día, no puedes ver de qué material está hecha tu sombra. No, señor. La sombra se va antes de que sea de día. Claro, como todas las sombras. Vamos, quítate esas tontas ideas de la cabeza, o nunca servirás para el mundo del trabajo diario. Podría hablar fácilmente con la señora Skegg y hacer que te diera otra habitación, si quisiera animarte en tu locura. Pero eso sería lo peor que podría hacer por ti. Además, me ha dicho que todas las demás habitaciones de ese piso son húmedas y sin duda, si te cambiara a una de ellas, descubrirías otra sombra en otro rincón y de paso te daría reumatismo. No, pequeña niña, debes tratar de demostrar que eres la mejor por una educación superior. Haré lo que pueda, señor, respondió María mansamente, haciendo una reverencia. María volvió a la cocina muy deprimida. Llevaba una vida monótona en Wildheath Grange, monótona de día, horrible de noche, porque la vaga carga y la sombra informe, que parecían un asunto tan insignificante para la anciana erudita, eran indeciblemente terribles para ella.
Nadie le había dicho que la casa estuviera encantada y sin embargo caminaba por aquellos pasadizos llenos de ecos envuelta en una nube de miedo. Daniel Skegg y su esposa no se apiadaron de ella. Aquellas dos almas piadosas habían decidido que el carácter de la casa debía mantenerse hasta donde llegara María. Para ella, como extranjera, el Grange debía seguir siendo una morada inmaculada, no contaminada por ningún soplo sulfuroso del inframundo. Una muchacha dispuesta y dócil se había convertido en un elemento necesario en la existencia de la señora Skegg. Esa chica había sido encontrada y debía ser conservada. Cualquier fantasía de carácter sobrenatural debía ser sofocada con mano dura. «¡Fantasmas! En efecto», gritó la amable Skegg. «Lee tu Biblia, María, y no hables más de fantasmas». «Hay fantasmas en la Biblia», dijo María con un escalofrío al recordar ciertos horribles pasajes de las Escrituras que también conocía. Estaban en su sitio, o no habrían estado ahí, replicó la señora Skegg. Espero que a estas alturas de tu vida no te importe buscar agujeros en la Biblia, María. María se sentó tranquilamente en un rincón, junto al fuego de la cocina, y pasó las hojas de la Biblia de su difunto padre hasta llegar a los capítulos que más le habían gustado y que más habían leído juntos. El ebanista de Yarmouth había sido un hombre sencillo y franco, un hombre lleno de aspiraciones al bien. Innatamente, habían pasado la vida juntos, solos, en la pequeña y ordenada casa que María había aprendido tan pronto a cuidar y embellecer, y se habían amado con un amor casi romántico. Habían tenido los mismos gustos, las mismas ideas. Muy poco había bastado para hacerlos felices, pero la inexorable muerte separó a padre e hija. La sacudida de un terremoto, ruina, desolación y desesperación instantáneas. La frágil figura de María se había doblado ante la tempestad. Había vivido un problema que podría haber aplastado una naturaleza más fuerte. Sus profundas convicciones religiosas y su creencia de que esta cruel separación no sería para siempre la habían sostenido. Se enfrentaba a la vida, a sus preocupaciones y deberes, con una dulce paciencia que era la forma más noble de valor. Michael Bascom se dijo a sí mismo que la tonta fantasía de la sirvienta acerca de la habitación que le habían dado no era un asunto para considerar seriamente. Sin embargo, la idea habitaba desagradablemente en su mente y le perturbaba en su trabajo. Las ciencias exactas requieren todo el poder del cerebro de un hombre, su máxima atención, y en esta noche en particular, Michael Strogoff se dio cuenta de que solo estaba prestando a su trabajo una parte de su atención. El rostro pálido de la muchacha, su voz trémula, ocupaban el primer plano de sus pensamientos. Cerró su libro con un suspiro de inquietud, giró un gran sillón hacia el fuego y se entregó a la contemplación. Intentar estudiar con la mente tan perturbada era inútil. Era una tarde gris y apagada. De principios de noviembre, la lámpara de lectura del estudiante estaba encendida, pero las persianas aún no estaban cerradas ni las cortinas echadas. Podía ver el cielo plomizo fuera de sus ventanas, las copas de los abetos agitadas por el viento furioso. Podía oír la ráfaga invernal silbando entre los frontones, antes de precipitarse hacia el mar con un aullido salvaje que sonaba como un grito de guerra. Michael Bascom se estremeció y se acercó al fuego. «Son tonterías infantiles», se dijo, «pero es extraño que tenga esa fantasía con la sombra, porque dicen que Anthony Bascom se destruyó a sí mismo en aquella habitación. Recuerdo haberlo oído cuando era un niño, de boca de un viejo criado cuya madre fue ama de llaves de la gran casa en tiempos de Anthony. Nunca supe cómo murió. El pobre, si se envenenó, se pegó un tiro o se cortó el cuello, pero me han dicho que esa era la habitación. El viejo Skegg también lo ha oído. Me di cuenta por sus modales cuando me dijo que la chica iba a dormir ahí.
Permaneció sentado largo rato, hasta que el gris del atardecer tras las ventanas de su estudio se convirtió en el negro de la noche y el grito de guerra del viento se extinguió en un murmullo quejumbroso. Se sentó mirando el fuego y dejó que sus pensamientos vagaran hacia el pasado y las tradiciones que había oído en su niñez. Era la triste e insensata historia de su tío abuelo, Anthony Bascom, la lamentable historia de una fortuna malgastada y una vida desperdiciada, una desenfrenada carrera universitaria en Cambridge, un establo de carreras en Newmarket, un matrimonio imprudente, una vida disipada en Londres, una esposa fugitiva, una finca confiscada a prestamistas judíos y luego el final fatal. Michael había oído a menudo aquella triste historia, como cuando la bella y la falsa esposa de Anthony Bascom lo había abandonado, cuando su crédito se había agotado y sus amigos se habían cansado de él y todo había desaparecido excepto la granja Whitehead. Anthony, el hombre de moda arruinado, había llegado una noche inesperadamente a aquella casa solitaria y había ordenado que le preparasen la cama en la habitación donde solía dormir cuando iba a aquel lugar a cazar patos salvajes en su niñez. Su viejo trabuco seguía colgado sobre la repisa de la chimenea, donde lo había dejado cuando entró en la propiedad y pudo permitirse comprar lo más nuevo en piezas de casa. Hacía 15 años que no iba a Whitehead. Es más, durante muchos de esos años casi había olvidado que la vieja y lúgubre casa le pertenecía. La mujer que había sido ama de llaves en Bascom Park, hasta que la casa y las tierras pasaron a manos de los judíos, era en aquel momento la única ocupante de Whitehead. Preparó algo de cena para su amo y lo acomodó todo lo que pudo en el largo comedor deshabitado, pero cuando recogió la mesa después de que él hubiera subido a acostarse, se afligió al comprobar que apenas había comido nada. A la mañana siguiente le preparó el desayuno en la misma habitación, que consiguió hacer más alegre y luminosa de lo que había parecido. Durante la noche, escobas, cepillos y un buen fuego contribuyeron a mejorar el aspecto de la habitación. Pero la mañana se alargó hasta el mediodía, y la vieja ama de llaves escuchó en vano las pisadas de su amo en la escalera. El mediodía se convirtió en la tarde. Ella no había intentado molestarlo, pensando que se había agotado en un tedioso viaje a caballo y que dormía el sueño del agotamiento. Pero cuando el breve día de noviembre se nubló con las primeras sombras del crepúsculo, la anciana se alarmó seriamente y subió a la puerta de su amo, donde esperó en vano respuesta a sus repetidas llamadas y golpes. La puerta estaba cerrada por dentro y el ama de llaves no tenía fuerzas para abrirla. Se precipitó escaleras abajo, llena de miedo, y corrió con la cabeza descubierta hacia la solitaria carretera. No había ninguna vivienda más cercana que el desvío de la antigua carretera de carruajes, de la que partía este camino lateral hacia el mar. Había pocas esperanzas de que alguien pasara por ahí. La anciana corrió a lo largo del camino, sin saber apenas a dónde iba ni qué iba a hacer, pero con la vaga idea de que debía conseguir que alguien la ayudara. El azar la favoreció. Una carretera cargada de algas se acercaba lentamente desde la llanura de arena, donde la tierra se fundía con el agua. Junto al carro caminaba un pesado labrador. «Por el amor de Dios, entra y abre de golpe la puerta de mi amo», suplicó, agarrando al hombre por el brazo. «Está muerto o tiene un ataque y no puedo ir a ayudarle». «Está bien, señora», contestó el hombre, como si tal invitación fuera cosa de todos los días. «Dobbin, estate quieto, caballo». Dobbin se alegró mucho de que le llevaran al anclar en el trozo de hierba baldía frente al jardín del Grange. Su amo siguió al ama de llaves escaleras arriba y rompió la anticuada cerradura con un golpe de su pesado puño. El peor temor de la anciana se había hecho realidad. Anthony Bascom había muerto, pero Michael nunca pudo saber el modo y la manera de su muerte. La hija del ama de llaves, que le contó la historia, era una anciana cuando él era un niño.
Solo sacudía la cabeza y ponía cara de cosas indecibles cuando él la interrogaba demasiado. Ni siquiera había admitido que el viejo terrateniente se hubiera suicidado. Sin embargo, la tradición de su autodestrucción estaba arraigada en las mentes de los nativos de Holcroft, y existía la creencia arraigada de que su fantasma, en ciertas épocas y estaciones, rondaba la granja de Wildhead. Michael Bascom era un materialista severo. Para él, el universo con todos sus habitantes era una gran máquina gobernada por leyes inexorables. Para un hombre así, la idea de un fantasma era simplemente absurda, tan absurda como la afirmación de que 2 y 2 son 5, o que un círculo puede formarse a partir de una línea recta. Sin embargo, la idea de una mente capaz de creer en fantasmas despertaba en él una especie de interés diletante. El tema ofrecía un divertido estudio psicológico. A esta pobre niña pálida, evidentemente se le había metido en la cabeza algún terror sobrenatural, que solo podía ser vencido mediante un tratamiento racional. «Ya sé lo que debo hacer», se dijo de pronto Michael Bascom. «Ocuparé yo mismo esa habitación esta noche y demostraré a esta tonta muchacha que su idea de la sombra no es más que una tonta fantasía engendrada por la timidez y la falta de ánimo. Una onza de prueba es mejor que una libra de argumento. Si puedo demostrarle que he pasado una noche en la habitación y que no he visto tal sombra, comprenderá lo ociosa que es la superstición». Daniel entró enseguida para cerrar las persianas. «Dígale a su esposa que prepare mi cama en la habitación donde María ha estado durmiendo y que la lleve a una de las habitaciones del primer piso por esta noche, Skegg», dijo Mr. Bascom. «Señor». Mr. Bascom repitió su orden. «Esa tonta moza se ha estado quejando a usted de su habitación», exclamó Skegg indignado. «No merece estar bien alimentada y cuidada en un hogar confortable. Debería ir al asilo». «No te enfades con la pobre chica, Skegg. Se le ha metido una tontería en la cabeza. Y quiero demostrarle lo tonta que es», dijo Mr. Bascom. «Y tú también. ¿Quieres dormir en esa habitación?», dijo el mayordomo. «Precisamente». «Bueno», mustió Skegg. «Si anda. Era de tu propia sangre, y supongo que no te hará ningún daño». Cuando Daniel Skegg regresó a la cocina, riñó sin piedad a la pobre María, que estaba sentada pálida y silenciosa en su rincón junto a la chimenea, zurciendo las medias grises de estambre de la vieja señora Skegg, que eran la armadura más áspera y dura con que jamás se había vestido un pie humano. ¿Hubo alguna vez una señorita tan caprichosa, tan fina y tan señora?, preguntó Daniel, que entrara en casa de un caballero y lo echara de su propio dormitorio para dormir en un desván con sus disparates y caprichos. Si este era el resultado de haber sido educado por encima de su posición, Daniel declaró que estaba agradecido de no haber llegado nunca tan lejos en su educación como para leer palabras de 2 sílabas sin deletrear. La educación podría ser colgada por él, si esto era todo lo que conducía. «Lo siento mucho», vaciló María, llorando en silencio sobre su trabajo. «De hecho, señor Skegg, no presenté ninguna queja. Mi amo me interrogó y le dije la verdad. Eso fue todo». Todo, en efecto. Yo creería que fue suficiente», exclamó iracundo Mr. Skegg. La pobre María guardó silencio. Su mente, agitada por la falta de amabilidad de Daniel, había vagado desde aquella lóbrega cocina hasta el hogar perdido del pasado, el acogedor saloncito donde ella y su padre se habían sentado junto a la chimenea en una noche como aquella, ella con su elegante caja de trabajo y su costura sencilla, él con el periódico que tanto le gustaba leer, el gato acariciando, ronroneando sobre la alfombra, la tetera cantando sobre la trevede de latón brillante, la bandeja de té sugiriendo agradablemente la comida más confortable del día. Aquellas noches frías, aquella entrañable compañía, realmente se habían ido para siempre.
sin dejar tras de sí más que crueldad y servidumbre. Aquella noche Michael Bascom se retiró más tarde de lo habitual. Tenía la costumbre de sentarse ante sus libros mucho después de que todas las lámparas, excepto la suya, se hubiesen apagado. Los Skeksis se habían sumido en el silencio y la oscuridad de su lúgubre dormitorio de la planta baja. Esta noche sus estudios eran de un tipo peculiarmente interesante y pertenecían al orden de la lectura recreativa, más que al del trabajo duro. Profundizaba en la historia de aquel misterioso pueblo que tenía su morada en los lagos suizos y le interesaban mucho ciertas especulaciones y teorías sobre ellos. El viejo reloj de 8 días de la escalera marcaba las 2, mientras Michael Strogoff ascendía lentamente, vela en mano, hacia la hasta entonces desconocida región de los desvanes. En lo alto de la escalera, se encontró frente a un oscuro y estrecho pasadizo que conducía al norte. Un pasadizo que en sí mismo era suficiente para infundir terror a una mente supersticiosa. Tan negro y extraño parecía. Pobre niña, mustió Mr. Bascom, pensando en María. Este piso del desván es bastante lúgubre y para una mente joven propensa a las fantasías. Ya había abierto la puerta de la habitación norte y se quedó mirando a su alrededor. Era una habitación grande con el techo inclinado por un lado, pero bastante alto por el otro. Una habitación anticuada, llena de muebles anticuados, asociados a una época pasada y a personas muertas. Un armario de madera de nogal le miraba fijamente a la cara. Un armario con tiradores de latón que brillaban en la oscuridad como ojos diabólicos. Había un alto somiere 4 postes, que había sido cortado por un lado para acomodarlo a la inclinación del techo y que, en consecuencia, tenía un aspecto deforme. Había una vieja cómoda de caoba que olía a secretos. Había algunas sillas viejas y pesadas con fondos de junco, enmohecidas por la edad y muy gastadas. Había un lavabo en un rincón con una palangana grande y una jarra pequeña, restos de años pasados. No había alfombra, salvo una estrecha franja junto a la cama. «Es una habitación lúgubre», mustió Michael con la misma piedad por la debilidad de María que acababa de sentir en el rellano. A él no le importaba dónde durmiese, pero, hubiéndose rebajado a un nivel inferior por su interés en la gente de los lagos suizos, se sintió en cierto modo humanizado por la ligereza de su lectura nocturna y hasta se sintió inclinado a compadecer las debilidades de una muchacha tonta. Se fue a la cama, decidido a dormir lo más profundamente posible. La cama era cómoda, bien provista de mantas, más lujosa que otra cosa, y el erudito tuvo esa agradable sensación de fatiga que promete un sueño profundo y reparador. Se durmió rápidamente, pero despertó sobresaltado 10 minutos después. ¿Qué era esta conciencia de una carga de preocupaciones que lo había despertado? Esta sensación de problemas que lo invadían todo y que pesaban sobre su espíritu y oprimían su corazón. Este horror helado de una terrible crisis en la vida por la que inevitablemente debía pasar. Para él, estos sentimientos eran tan nuevos como dolorosos. Su vida había fluido como una marea suave y lenta, sin haber sido interrumpida ni siquiera por una onda de tristeza. Sin embargo, esta noche sentía todas las punzadas de un remordimiento inútil, el recuerdo agonizante de una vida malgastada, los aguijones de la humillación y el oprobio, la vergüenza, la ruina, una muerte espantosa a la que se había condenado por su propia mano. Estos eran los horrores que le oprimían y agobiaban, mientras yacía en la habitación de Anthony Bascom. Sí, incluso él, el hombre que no podía reconocer nada en la naturaleza, o en el Dios de la naturaleza, mejor o más elevado que una máquina irresponsable e invariable gobernada por leyes mecánicas, se apresuró a admitir que aquí,
se encontraba cara a cara con un misterio psicológico. Este problema, que se interponía entre él y el sueño, era el problema que había estado persiguiendo a Anthony Bascom la última noche de su vida. Así se había sentido el suicida mientras yacía en aquella habitación solitaria, quizá esforzándose por descansar en su cansado cerebro con un último sueño terrenal, antes de pasar a la desconocida tierra intermedia donde todo es oscuridad y sueño. Y esa mente atormentada había rondado la habitación desde entonces. No era el fantasma del cuerpo del hombre el que regresaba al lugar donde había sufrido y perecido, sino el fantasma de su mente, su propio yo. Ningún simulacro sin sentido de las ropas que llevaba y la figura que las llenaba. Michael Bascom no era un hombre que abandonara su elevada filosofía escéptica sin luchar. Intentó, con todas sus fuerzas, vencer esta opresión que pesaba sobre la mente y el sentido. Una y otra vez conseguía conciliar el sueño, pero solo para despertarse una y otra vez con los mismos pensamientos torturadores, los mismos remordimientos, la misma desesperación. Así pasó la noche, indeciblemente cansado, aunque se decía a sí mismo que el problema no era suyo, que no había realidad en la carga, ni razón para el remordimiento. Estas vívidas fantasías eran tan dolorosas como la realidad y se apoderaban de él con la misma fuerza. El primer rayo de luz se coló por la ventana, tenue, frío y gris. Luego llegó el crepúsculo y miró a la esquina entre el armario y la puerta. Sí, allí estaba la sombra. No solo la sombra del armario, que era bastante clara, sino algo vago e informe que oscurecía la pared marrón y apagada, tan tenue, tan sombría, que no pudo formarse conjeturas sobre su naturaleza o sobre lo que representaba. Decidió observar esta sombra hasta que amaneciera, pero el cansancio de la noche lo había agotado, y antes de que desaparecieran las primeras sombras del alba, se había dormido profundamente y estaba saboreando el bendito bálsamo de un sueño tranquilo. Cuando despertó, el sol de invierno entraba por la celosía y la habitación había perdido su aspecto lúgubre. Parecía anticuada, gris, marrón y destartalada, pero la profundidad de su penumbra había desaparecido con las sombras y la oscuridad de la noche. Mr. Bascom se levantó, fresco tras un sueño profundo que había durado casi 3 horas. Recordó las desdichadas sensaciones que habían precedido a aquel sueño renovador, pero recordó sus extrañas sensaciones solo para despreciarlas, y se despreció a sí mismo por haberles dado importancia. Indigestión, muy probablemente, o tal vez mera fantasía engendrada por la historia de esa tonta muchacha. El más sabio de nosotros está más bajo el dominio de la imaginación de lo que le gustaría confesar. Bueno, María no dormirá más en esta habitación. No hay ninguna razón en particular para que lo haga, y no se la hará infeliz para complacer al viejo Skegg y a su esposa. Cuando se hubo vestido con su habitual tranquilidad, Mr. Bascom se acercó a la esquina donde había visto o imaginado la sombra y examinó el lugar con detenimiento. A primera vista, no pudo descubrir nada de misterioso. No había puerta en la pared empapelada, ni rastro de una puerta que hubiera estado allí en el pasado. No había ninguna trampilla en las tablas carcomidas por los gusanos. No había ninguna mancha oscura o indeleble que insinuara un asesinato. No había la más leve sugerencia de un secreto o un misterio. Miró al techo. Estaba en buen estado, salvo por una mancha sucia aquí y allá, donde la lluvia lo había ampollado. Sí, había algo. Una cosa insignificante, pero con una insinuación sombría que le sobresaltó. Unos 30 centímetros por debajo del techo, vio un gran gancho de hierro que sobresalía de la pared. Justo por encima del lugar donde había visto la sombra de una forma vagamente definida. Se subió a una silla para examinar mejor el gancho y comprender, si podía, el propósito para el que había sido colocado allí.
Era viejo y estaba oxidado. Debía de llevar ahí muchos años. ¿Quién y por qué lo había colocado ahí? No era el tipo de gancho en el que se cuelga un cuadro o la ropa. Estaba colocado en un rincón oscuro. ¿Lo había puesto ahí Anthony Bascom la noche de su muerte? ¿O lo encontró ahí preparado para un uso fatal? Si yo fuera un hombre supersticioso, me inclinaría a creer que Anthony Bascom se colgó de aquel viejo gancho oxidado. ¿Durmió bien, señor?, preguntó Daniel, mientras atendía a su amo en el desayuno. Admirablemente, respondió Michael, decidido a no satisfacer la curiosidad del hombre. Siempre le había molestado la idea de que la granja Whitehead estuviera encantada. Oh, en efecto, señor. Llegó tan tarde que creí. Tarde, sí. He dormido tan bien que me he pasado de la hora habitual de despertarme. Pero, por cierto, es que, ya que esa pobre chica se opone a la habitación, déjala dormir en otro sitio. A nosotros no puede importarnos, y a ella puede que sí. Murmuró Daniel con su mal humor. No habrás visto nada raro ahí arriba, ¿verdad? ¿Ver algo? Claro que no. Bueno, entonces, ¿por qué debería haber cosas? Son tonterías suyas. No importa. Que duerma en otra habitación. No hay otra habitación en el piso de arriba que esté seca. Entonces, que duerma en el piso de abajo. Se arrastra sin hacer ruido, pobrecita, tímida. No me molestará. Daniel gruñó, y su amo entendió que el gruñido significaba sentimiento obediente, pero en esto Mr. Bascom estaba desgraciadamente equivocado. La proverbial obstinación de la familia de los cerdos no es nada comparada con la obstinación de un viejo malhumorado, cuya mente estrecha nunca ha sido iluminada por la educación. Daniel empezaba a sentir celos del compasivo interés de su amo por la huérfana. Era una especie de cosa suave y pegajosa que podía colarse en el corazón de un solterón sin darse cuenta y ahí hacer un nido confortable. Vamos a tener un buen lío, y mi vieja y yo no llegaremos a nada si no me pongo firme con esta tontería, murmuró Daniel para sí, mientras llevaba la bandeja del desayuno a la despensa. María se encontró con él en el pasillo. Bueno, señor Skegg, ¿qué ha dicho mi amo?, preguntó sin aliento. ¿Vio algo extraño en la habitación? No, muchacha. ¿Qué iba a ver? Dijo que eras una tonta. ¿Nada le molestó? ¿Y durmió ahí plácidamente? Vaciló María. Nunca durmió mejor en su vida. ¿No empiezas a avergonzarte de ti misma? Sí, respondió ella mansamente. Me avergüenzo de estar tan llena de fantasías. Volveré a mi habitación esta noche, señor Skegg, si quiere, y no volveré a quejarme de ello. Espero que no lo hagas. Ya nos has dado bastantes problemas. María suspiró y siguió trabajando en el más triste silencio. El día transcurrió lentamente, como todos los demás días en aquella vieja casa sin vida. El erudito estaba sentado en su estudio. María se movía suavemente de una habitación a otra, barriendo y quitando el polvo en la alegre soledad. El sol del mediodía se desvaneció en el gris de la tarde, y la noche cayó como una plaga sobre la vieja y la aburrida casa. Durante todo aquel día, María y su amo no se encontraron. Cualquiera que se hubiera interesado por la muchacha hasta el punto de observar su aspecto, habría visto que estaba inusualmente pálida, y que sus ojos tenían una mirada resuelta, como la de quien está decidido a afrontar una prueba dolorosa. Apenas comió nada en todo el día. Estaba curiosamente silenciosa. Skegg y su esposa atribuyeron ambos síntomas al temperamento. No come y no habla, dijo Daniel a la compañera de sus alegrías. Eso significa mal humor, y yo nunca permití que el mal humor me dominara cuando era joven, y tú lo probaste de joven. Y no voy a dejarme vencer por el mal humor en mi vejez. Llegó la hora de acostarse, y María dio a los Skeggs unas civilizadas buenas noches y subió a su solitaria bohardilla sin un murmullo.
Llegó la mañana siguiente, y la señora Skegg buscó en vano a su paciente criada cuando quiso contar con los servicios de María para preparar el desayuno. «La muchacha duerme bien esta mañana», dijo la anciana. «Ve a llamarla, Daniel. Mis pobres piernas no soportan las escaleras». «Tus pobres piernas se están volviendo inútiles», murmuró Daniel en tono de protesta mientras se dirigía a cumplir el encargo de su esposa. Llamó a la puerta y llamó a María 1, 2, 3 y muchas veces, pero no obtuvo respuesta. Probó la puerta y la encontró cerrada. La sacudió violentamente, helado de miedo. Entonces se dijo que la chica le había jugado una mala pasada. Se había escapado antes del amanecer y había dejado la puerta cerrada para asustarlo. Pero no, eso no podía ser, porque pudo ver la llave en la cerradura cuando se arrodilló y puso el ojo en el ojo de la cerradura. La llave le impedía ver el interior de la habitación. «Está ahí adentro, riéndose en la manga de mí, pero pronto me vengaré de ella». Había una pesada barra en la escalera, destinada a asegurar los postigos de la ventana que iluminaba la escalera. Era una barra independiente y siempre estaba en un rincón cerca de la ventana, que rara vez se utilizaba para sujetarla. Daniel bajó corriendo al rellano, agarró la enorme barra de hierro y corrió hacia la puerta de la buhardilla. Un golpe de la pesada barra hizo añicos la vieja cerradura, que era la misma que el carretero había roto con su fuerte puño 70 años antes. La puerta se abrió de golpe y Daniel entró en el desván que había elegido como dormitorio del desconocido. María estaba colgada del gancho de la pared. Se las había arreglado para cubrirse decentemente la cara con el pañuelo. Se había ahorcado deliberadamente 1 hora antes de que Daniel la encontrara, en las primeras horas grises de la mañana. El médico, que fue llamado desde Holcroft, pudo declarar la hora a la que se había suicidado, pero no hubo nadie que pudiera decir qué súbito acceso de terror la había impulsado al acto desesperado, o bajo qué lenta tortura de aprensión nerviosa había cedido su mente. El jurado de instrucción emitió el habitual veredicto misericordioso de locura temporal. El melancólico destino de la muchacha oscureció el resto de la vida de Michael Bascom. Huyó de la granja Wildhead como de un lugar maldito, y de los Skeggs como de los asesinos de una inocente e inofensiva niña. Terminó sus días en Oxford, donde encontró la compañía de mentes afines y los libros que amaba. Pero el recuerdo del triste rostro de María y de su triste muerte fue su dolor permanente. De esa profunda sombra, su alma nunca se levantó. Buenas noches.